Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias le damos al Señor por estar una vez más transmitiendo el pan nuestro de cada día. Bendito sea Dios que nos permite poder transmitir, poder compartir tan poderosos mensajes. Sabemos que estamos haciendo lo que es una serie de lo que es el tema el carácter cristiano, que entre ellos lleva bastante varios tipos de temas. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestro pastor Luis Pineda, que es de la Iglesia Tabernáculo de Vida en Vigo. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios les bendiga a todos. Un saludo, qué bueno poder saludarlos a ustedes y también poder saludar al pastor Edilberto y su esposa, la hermana Gisela, y a toda la iglesia Monte de Sión, ahí en Martorell. Pues me alegra y es un placer otra vez poder conectarnos con ustedes y con todos los que están ahí. Amén. Sí, pastor, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos muchos seguidores y ellos saben qué es lo bueno, lo que es la palabra del Señor. Entonces, para poder dar inicio, pero antes de dar inicio, vamos a compartir el enlace para que muchas otras personas puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Seguramente en unos Amén. minutos le llegará. No se olviden que tenemos estos mensajes también en YouTube, tenemos en Instagram, pueden ver también estos mensajes. Y bueno, pastor, para dar inicio, le pedimos que en esta hora usted nos dirija con una poderosa oración para empezar el tema de hoy, el cual es la integridad. Bueno, vamos a orar. Amén. Dios, vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos en esta hora. Pedimos, Señor, que lo que hagamos, Señor, que lo que hacemos en esta hora, para los que escuchan, para los que están presentes, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Pedimos tu bendición a través de estos medios. Prepara nuestro corazón, nuestro espíritu. Háblanos, Señor. Tócanos para ser de bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Amén, pastor. Pues sin tomar más de su tiempo, bendíganos con esa poderosa palabra. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos una vez más. Ya que estamos hablando esta serie del carácter cristiano, y la verdad es que el carácter cristiano, yo estaba leyendo un libro que se llama El Pilar del Carácter, y la verdad que el carácter es uno de los pilares que nosotros como cristianos debemos nosotros trabajar, porque habíamos hablado de que el carácter es algo que se trabaja, algo que se produce, algo que cada día se va formando. Y es por eso que vamos a hablar sobre eso, sobre el carácter, pero el subtema es la integridad. Pero vamos a usar unos versículos de la palabra del Señor. Salmos 84:11 dice: porque sol y escudo nos es el Señor Dios. Quiero que podamos leerlo de una manera pausada y detenida a lo que estamos leyendo. Dice: porque sol y escudo nos es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. Dice: no quitará el bien, no quitará su favor, no quitará su gracia, no quitará su misericordia. Dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Eso es lo que dice
el salmista David. Ahora, recordando un poquito, carácter, ¿qué es el carácter? El carácter es un conjunto de rasgos, un conjunto de cualidades también o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, o la manera de actuar o la manera de pensar es lo que distingue a los demás. Eso es muy importante porque la vida cristiana se basa bajo estos pilares, bajo estos principios de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se construye porque muchos de nosotros no hemos venido de una cuna pentecostal, hemos venido del mundo y el Señor nos ha ayudado a construir y todavía estamos en construcción con ese carácter y en este caso con la integridad. Entonces es por eso nosotros, es por eso que nosotros estamos en este momento trabajando, construyendo nuestro carácter. También el carácter son principios básicos que deben ser manifestados o se manifiestan en la conducta de cada cristiano. Por eso el carácter tiene que ver con la conducta, tiene que ver cómo se conduce, cómo camina, cómo anda en el Señor. Y realmente el carácter, la integridad es parte del carácter. Y por eso nosotros necesitamos esta característica, esta cualidad, esta conducta en nosotros, ya que vuelvo a repetir, la integridad, el carácter, la integridad es el fruto del carácter y por eso nosotros necesitamos trabajar. Si hay un carácter y hay esa cualidad, esa virtud en nosotros, todas las demás cosas, todos los demás frutos, todos los demás pilares son construidos a base del carácter. Y vamos a hablar, como dije, es difícil en un mundo donde la moralidad ya no existe y donde ya las formas como 30, 40 años atrás, el mundo tenía una forma de vida diferente y la gente vivía de una manera quizás un poco más íntegra, pero hoy en día encontrar gente con integridad y carácter es casi una misión imposible. Realmente nosotros podemos mirar los periódicos, podemos conectarnos a internet, encontramos titulares, encontramos noticias sobre escándalos políticos, corrupción en muchas áreas, en muchos ámbitos y realmente la inmoralidad, la falta de honradez y la envidia han hecho pedazos o han destruido al mundo en el cual nosotros vivimos. La falta de integridad, la falta de esa edificación de ese carácter. Vuelvo a repetir, el fruto del carácter es la integridad. Cuando alguien tiene un carácter, entonces va a producir integridad. Entonces es por eso que nosotros hoy en día vivimos de una manera escasa, en el mundo en el cual vivimos, no encontramos con facilidad este tipo de virtud. En una cultura donde se idolatra a las personas y muchas veces se hacen alarde de su mal comportamiento y que piden disculpas muchas veces en público y crean programas. Usted sabe, hoy en día usted ve las redes sociales, usted apenas abre usted el internet, apenas abre usted una plataforma de Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma que miramos la falta de honestidad, la falta de honradez, la falta de esta virtud. Y hoy en día, pues inclusive tenemos tanto cuidado por el peligro que existe, que ya el ser humano ya no tiene moralidad, ya no tiene integridad, ha perdido la moralidad, ha perdido la honradez, ya no tiene ese tipo de virtud. Coloca programas, vídeos obscenos donde corrompe al ser humano, inclusive a nuestros niños. Por eso algunos creen que la falta de integridad en la sociedad solo se podrá solucionar cuando descubramos los valores que fluyen
desde nuestro interior. Pero no obstante, es precisamente esa mentalidad lo que aumenta la inmoralidad en la cultura de hoy. Siglos atrás, en el tiempo de los jueces, la Biblia nos enseña, el pueblo de Dios vivía bajo el engaño de que esa virtud fluye desde adentro, y muchas personas se creen íntegros o alardan ser íntegros o publican ser íntegros o vivir en integridad. Pero la verdad es que si esperamos que solamente fluya o que solamente nos envolvamos de esa virtud, porque esa virtud no es nuestra, esa virtud viene a través del poder de Dios, a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede hacernos fluir esos frutos, donde nos puede dar esa capacidad para nosotros poder caminar en integridad. Es lo que dice la palabra de Dios, que los jueces en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. No había quien lo gobierne, no había quien lo dirija, no había quien lo ayude, porque ellos mismos habían dejado a Dios, ellos mismos habían dejado los caminos del Señor, ellos hacían lo que querían. Por eso fue uno de los puntos más drásticos, más bajos en la historia del pueblo de Israel. Y fue una manera vergonzosa, donde el desorden espiritual y la irreverencia hacia las cosas de Dios estaba siendo puesto a un lado. No se hablaba, no se enseñaba, no había temor, no había dedicación, no había esfuerzo, pero eso sucedió. Pero estamos viviendo los mismos tiempos en el día de hoy. Por eso cuando el Señor, cuando Dios no es nuestro rey o cuando Él no está gobernando nuestras vidas, entonces nuestras vidas serán un caos, serán un desastre, será como una bomba que explota sobre nuestras vidas. Por eso necesitamos un rey y nuestro rey es el Señor Jesucristo. Él debe ser el rey de nuestras vidas, debe ser el rey de nuestras almas, Él debe ser el rey a la cual Él debe gobernarnos a nosotros, porque entonces si no gobierna el Señor nuestras vidas se van a convertir en un caos y realmente va a desaparecer, o no vamos a poder tener la virtud, la fuerza, la fortaleza de poder nosotros florecer, desarrollar esa virtud llamada a integridad. Es algo que todos nosotros necesitamos pensar. A Dios no le impresiona los cargos, a Dios no le impresiona cuán bueno nosotros hablamos, a Dios no le impresiona cuán elegante nos vistamos, a Dios no le impresiona cuán bonito podamos caminar y qué ropa vistamos. A Dios no le impresiona eso, a Dios le impresiona la integridad. Es algo que nosotros debemos valorar y tomar en cuenta como hijos de Dios, como cristianos. Por eso, cuando no hay una autoridad quien gobierna nuestro corazón, nuestros deseos, simplemente haremos lo que realmente pensemos o sintamos en el momento. Por eso ser un discípulo de Jesucristo significa someternos a su señorío, llevar una vida acorde a la voluntad y a los deseos de Dios. Eso es ser un discípulo, y por eso no todo mundo quiere ser un discípulo de Jesucristo. Hay muchos oyentes, hay muchos creyentes, pero no hay discípulos, porque hay una gran diferencia entre esas tres etapas. Un oyente se sienta, llega, canta, alaba, da un diezmo, una ofrenda, pero hasta ahí llega. No se compromete con Dios, no trata de vivir de acuerdo a los principios establecidos, a la palabra de Dios. Entonces un creyente oye, escucha y hasta luego, pero un discípulo está comprometido con las causas del reino de Dios. Es por eso que el Señor no anda buscando creyentes, el Señor anda buscando discípulos. El Señor no anda buscando que nosotros lo impresionemos, andan buscando discípulos que estén comprometidos a su reino, a su causa, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta ¿será posible vivir en integridad en una era tan secular, en una era tan difícil, en un
en un ambiente donde hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Será imposible como nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, será posible que nosotros podamos vivir en integridad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La Biblia nos enseña, por eso la Biblia es el molde que nosotros tenemos para amoldarnos a ella, y cuando nos amoldamos a ella, vamos a quedar como la palabra de Dios nos requiere, como la palabra de Dios nos pide, como la palabra de Dios nos moldea. Entonces, ¿es posible? Por supuesto que sí. Entonces, es tan importante. A veces nosotros pasamos por alto todas estas cualidades, estas virtudes, estas enseñanzas, este tipo de forma de aprender. A veces creemos que hablar de dones, que es muy bueno, hablar de otro tipo de cualidades y cosas sobrenaturales, y entiendo muchas cosas de esos, pero a eso Dios no le impresiona. A Dios le impresiona la integridad, ese carácter del Hijo de Dios, porque es lo que hace grande a una persona, a un hijo de Dios, lo que hace grande a alguien, que por eso Dios dice, a mí no me impresiona cuando Samuel fue a ungir a Saúl. Samuel fue contento, y cuando lo vio, wow, lo vio los hijos de Isaías, los hermanos de David, los vio y lo vio. Entonces dijo, wow, es que necesitamos un rey, necesitamos ungir a un rey, necesitamos posesionar un rey. Pero cuando se estaba convenciendo, porque la apariencia de los hermanos de David lo estaban convenciendo a Samuel, diciendo, wow, yo creo que este creo que va a ser el hermano, el próximo rey de Israel, yo creo. Y el Señor le alzó la voz, le reprendió y le dijo, mira, Samuel, yo no miro lo que miran tus ojos, yo no miro la apariencia, yo miro la integridad, lo que está dentro del corazón. Y este hombre, ninguno de ellos, de los que están aquí, necesito a ver si hay alguien más, pregunta si hay alguien. Cuando Samuel preguntó, ¿hay alguien más? El papá dijo, bueno, pero ese era el que iba a levantar a Israel del caos que estaba viviendo en ese entonces. Y por eso dijo, no, es que David, ese es el hombre conforme a mi corazón, conforme a mi integridad. Y es por eso que fue David elegido como el próximo rey de David. Fue ungido para ser el rey de Israel. En un mundo difícil, por supuesto que sí, pero son escasos. Son escasos encontrar este tipo de personas. Hay algunas cosas, y no sé si tenga tiempo para todo, pero voy a tratar, porque por lo menos tengo unas 10 hojas, 15 hojas que hablar, porque hablar de integridad es hablar de una forma extensa, una forma amplia. Por lo menos integridad podemos hablar 3, 4 clases, solamente ese punto, porque es el pilar. Una casa que se construye en la arena se cae. La Biblia dice, el hombre necio edificó su casa sobre la arena y se cayó, pero el hombre que construyó su casa sobre la roca, aunque vino viento, tempestades, no se cayó. Y el carácter, aleluya, tiene pilares: integridad, compromiso y otras más. La próxima semana vamos a hablar la responsabilidad. Son columnas, son pilares que a nosotros nos sostiene en el tiempo de la crisis y la dificultad y la adversidad que viene como hijos de Dios. Entonces, a Dios no le impresiona lo bonito, lo hermoso que uno habla, o lo que alguien habla, o las palabras elocuentes, o el léxico que las personas tienen, porque hay personas que tienen un léxico, una forma de hablar, de impresionar, inclusive para predicar, pero a eso Dios no le impresiona. A Dios le impresiona el corazón íntegro. Y hay y voy a tratar de hablar, tengo 3 puntos aquí, aparte de eso tengo 3 más, o sea, tengo como unos 8 puntos que hablar de la integridad. La integridad es muy extensa. La integridad es, como decir, parte de la esencia del ser humano, de la persona, la naturaleza de la persona. Entonces, eso es lo que necesitamos.
necesitamos nosotros desarrollar. El carácter se desarrolla, la integridad se desarrolla día tras día, se aprende. Se aprende. Pablo no era un hombre íntegro, era un hombre malo, pero él aprendió la integridad. Entonces, todos nosotros, como el apóstol Pablo y como otros hombres en la Biblia que nos muestra ejemplos de hombres que no fueron íntegros, pero muchos aprendieron a desarrollar la integridad. Ahora, hay una clave muy importante para vivir una vida de integridad. Número 1, necesitamos deshacernos del yo propio, del yo, del ego, del yo, ese núcleo que está incrustado en nuestras moléculas, en nuestros átomos de nuestro ser. El yo. Entonces, eso tenemos que sacarlo, quitarlo, aplastarlo para que podamos nosotros adquirir, desarrollar esta cualidad llamada integridad. Por eso, en los días de los discípulos, en los días de Jesús, la meta número 1 de los discípulos era imitar al Señor y llegar a ser un maestro como el maestro, como el Señor Jesucristo. Los discípulos querían hablar y caminar como su maestro. Y un rabí sabía que su enseñanza estaba a punto de llegar a su término cuando podía verse reflejado en su alumno. Primero, debemos entender que Jesucristo es nuestro único rabí, nuestro Señor y nuestro Rey. Él es el maestro, Él es el modelo por excelencia. Y Él es el mejor ejemplo de integridad para nosotros. Es el mejor ejemplo. No hay nada que sobrepase, no hay nada que esté más alto sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Él es el único, Él es el modelo a lo cual nosotros necesitamos, ¿cómo se llama? Personificar, tratar de vivir, tratar de modelar. Es difícil, es una tarea ardua, es una tarea que lleva por mucho tiempo. Si queremos y queremos deshacernos de ese amigo llamado yo, porque ese amigo llamado yo está tan cercano que no nos deja salir de ese entorno. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Éfesos, capítulo 4, versos 17 al 24, dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la naturaleza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El apóstol Pablo está hablando de quitar algo que le está impidiendo recibir una nueva naturaleza, de adquirir una nueva forma de vida. Pablo está enseñando a los Éfesos que hay que quitar la naturaleza vieja para poder ser revestidos de una naturaleza nueva que es según a la imagen de Cristo. Pero ese yo, por el apóstol Pablo está hablando, está tocando el orgullo de ellos, le está tocando la vida que ellos llevaban, le está dando a la parte sensible de ellos, porque muchos de ellos eran inmorales, muchos de ellos estaban entregados a pasiones desordenadas, muchos de ellos vivían vidas en una vida de caos. Ahí no había un rey en sus corazones. Su Dios era los deseos, su Dios era las cosas del mundo, pero el apóstol Pablo les está hablando que no podían vivir
en una nueva vida, en una nueva etapa que ellos tenían para alcanzar una naturaleza nueva, necesitaban despojarse de el yo, necesitaban despojarse de la vida antigua, de la vieja naturaleza. Es por eso, hermanos y hermanas, necesitamos deshacernos de nuestra vieja identidad, dejar morir nuestros impulsos carnales y vestirnos con la imagen de Jesucristo. Ahora, note, estamos hablando de quitarnos el ropaje de esa vieja naturaleza para adquirir una nueva naturaleza. Cuando quitamos la vieja naturaleza, entonces esa virtud, esa área, esa vida de integridad se va acoplando, se va acercando, se va canalizando en nuestras vidas poco a poco, paso a paso, día tras día. Y entonces es cuando vamos a poder decir, ¿será imposible vivir en integridad? Usted va a responder, no es imposible vivir en integridad. Podemos vivir para Dios en un mundo pagano, en un mundo malo. Podemos decir, podemos vivir con la ayuda del Señor en integridad. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, a veces pensamos que transformar a la imagen de Dios sucede por arte de magia. No, no sucede por arte de magia. No sucede de un día para otro. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que caminar día tras día en este camino, porque este camino no camina todo mundo. En la integridad usted no encuentra 3 filas, no encuentra 5 filas, probablemente va a encontrar una fila donde muy pocos caminan. Por eso el Señor dijo, ancho y espacioso es el camino, aleluya, que conduce a la perdición, pero angosto, estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Entonces, ese es el asunto. Son pocos, hay pocos alineados en esa fila. Y usted puede ver hombres, personas, y usted puede mirar personajes que tienen un estilo de vida que impresionan, que cautivan, que llaman la atención. Y uno puede decir, es que yo quiero ser como este, yo quiero hablar como este, quiero predicar como este. Pero a veces por dentro la falta de integridad hace que se deshagan o se desboronen en la vida. Por eso el escritor del Salmos que hemos leído, Salmos 84, dice, gloria, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esas palabras son poderosas. Esas palabras son poderosas. Wow. Que el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios va a estar presente día tras día. Para el hombre que anda en integridad, para el cristiano que anda en integridad. Por eso, para poder ser moldeados a la imagen o para poder ser moldeados a esta fila de los que pocos caminan, requiere tomar decisiones voluntarias, porque vuelvo a repetir, todos aúllan igual que un gato, pero y todo el mundo quiere aullar como un gato, pero otros quieren ser águilas, quieren ser diferentes. Y entonces, pero muchos quieren aullar como gatos y muchos caminan por esa fila, pero pocos quieren volar. Y ese es el asunto. Muchos quieren moldearse, quieren caminar bajo ese molde, pero requiere tomar decisiones voluntarias. No te tienen que obligar. Por eso, si usted está aquí en esta noche, está en la página de la iglesia, está escuchando este mensaje, esto no es para el que camina en 3 filas, este es para el que camina en la fila de a uno, gloria al Señor, para el que quiere sobresalir, para el que quiere caminar, para el que quiere agradar a Dios, para el que quiere vivir para Dios. Ser discípulo de Cristo es alguien que quiere agradar a Dios. Oyentes hay muchos oyentes. Usted encuentra las iglesias llenas de oyentes, pero no están comprometidos con Dios. No están amando las cosas del Señor.
Es por eso que nosotros estamos discípulos en la iglesia, porque los discípulos dicen, yo me arriesgo, yo tomo la decisión de vivir para Cristo. Número 1, estoy hablando de claves para poder vivir una vida integral. Número 1, elimina el yo. Número 2, sea firme en su fe. Sea firme en su fe. La humanidad siempre ha luchado con la autoridad. Por naturaleza nos resistimos a ella, evadimos toda responsabilidad y especialmente a toda persona. La humanidad, por eso usted ve accidentes, usted ve desastres en las carreteras, usted ve muchas veces peatones siendo atropellados por no respetar a un semáforo, por no respetar a ciertas autoridades que están puestas, que han sido puestas. Y el ser humano evade, todos evadimos, nos sentimos incómodos cuando alguien, un policía, una autoridad nos llama la atención o nos pide ciertos requisitos. Evadimos responsabilidad, no queremos, resistimos muchas veces. Mucho más en la generación que no acepta el hecho de que somos gobernados por un código de reglas y estamos bajo vigilancia, mucho menos. No quiero que nadie me gobierne, no quiero que nadie me dirija, no quiero que nadie me llame la atención. Déjeme vivir mi vida como yo quiero. Esa es la palabra, esa es la expresión muchas veces en la conducta y en las actitudes de las personas. Por eso le vuelvo a repetir, son pocos los discípulos, hay demasiados oyentes. Las iglesias están llenas muchas veces de oyentes, muchas llenas. Inclusive a veces hay que poner más sillas para que se sienten, porque la capacidad es tan alta de que la gente está ahí, la gente se vuelve oyente. Por la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír la palabra, pero solamente oír. Entonces, nosotros no queremos. Recuerde eso. Número 2, mantenga firme su fe. La generación en que vivimos no quiere, no desea, no acepta las reglas, los códigos, no quiere estar bajo vigilancia, pero sabe que nuestras decisiones muchas veces traerán consecuencias. Hay un Dios que un día nos va a juzgar por todo lo que hacemos. Un día. Usted no se preocupe por lo que otro haga, porque tarde o temprano, todos, la Biblia dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Yo tengo un día la esperanza que todos, aquel que dijo algo malo suyo, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día, aquel que le fue infiel, aquel que le fue deshonesto, aquel que le fue una persona que le metió una puñalada por la espalda, aquel que le traicionó, un día, la Biblia dice, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí es donde se revelarán todas las cosas secretas, donde todos seremos juzgados por las cosas que hayamos hecho en esta vida. Por eso, la integridad tiene que ver con eso, darnos cuenta que nosotros no agradamos al mundo, agradamos a un Dios. Y ese Dios está viendo todo lo que hacemos. No se ponga usted en el mismo plano de juzgar, de criticar, de hablar de uno, de otro. No, es que este pecó y mira cómo está, este falló y mira cómo camina, mira cómo se acostó con 5 mujeres y mira cómo está ahora, ya está predicando. No, olvídese de eso. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día. Hoy los hombres piensan ser justos, pero un día la justicia divina actuará frente a todos nosotros. Por eso marcar líneas claras de moralidad en un mundo confuso siempre va a causar, escuche bien esto, marcar líneas claras de moralidad, de integridad en un mundo confuso siempre va a causar que algunos se sientan incómodos, que se sientan mal. Es por eso que la verdad se puede sentir como algo ofensivo para algunas personas. Algunas veces la verdad puede causar ofensa, puede causar resentimiento, puede causar mal, estragos en la vida de alguien. Cuando Noé predicó, un hombre de integridad, su mensaje causó mofa,
Su mensaje causó que la gente comenzaba a burlarse. Está loco este viejo. ¿Qué es lo que dice? Causa incomodidad. Aleluya. Causa incomodidad a los cristianos. Por eso, cuando tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmes o escoger de qué lado vamos a estar, nuestra integridad quedará al descubierto. Cuando alguien decide tomar esa decisión, cuando alguien dice, no, yo sé lo que voy a hacer, a mí me parece esto que es correcto, es cuando se revela la integridad, se va a descubrir con quién camina usted, con quién está usted, con quién vive usted, si es íntegro o no es íntegro. Por eso, hermanas y hermanos, eso fue exactamente lo que sucedió cuando Josué le llamó la atención a Israel a causa de su indiferencia. Por eso, Josué capítulo 24, verso 15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, si a ustedes les parece mal, si a usted le está causando incomodidad, si a ustedes no les parece bien, no quieren hacer nada, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren ir a la iglesia, no quieren ofrendar, no quieren vivir para Dios. Si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién les van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan hoy. Pero dice Josué, pero por mi parte, mi familia y yo hemos decidido servirle al Señor. Wow. Eso no sucede, eso no pasa, pero sí suceden personas que están decididas en caminar para Dios, agradar a Dios. Ahora, él se enfrentó a un grupo de personas indecisas en cuanto a su fe y herencia cristiana. Ellos habían permitido que las influencias de otros pueblos, porque es lo que pasa, es lo que sucede, es lo que acontece en las vidas de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Qué pasa? Que permiten las influencias. Y el pueblo de Israel había permitido influencias de otros pueblos que contaminaron su relación con Dios y empeñaron su identidad tan única. Wow, tremendo lo que ellos hicieron. El pueblo se dejó, la nación de Israel se dejó influenciar por otras personas. Se dejaron contaminar por otras personas que no eran íntegras, que no querían agradar a Dios, que no querían vivir para Dios, querían vivir una vida entre Dios, la iglesia, y entre el mundo y las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué? La clave de la integridad se encuentra en defender un sistema de valores que no se doblegarán ante las presiones de nuestro tiempo. Si estamos al lado de la integridad, debemos estar dispuestos a mantenernos firmes frente a temas controversiales, porque muchas veces aquellos que quieren vivir para Dios, aquellos que quieren agradar a Dios, aquellos que quieren caminar para Dios, ¿qué sucede? Se van a enfrentar a situaciones adversas. Por eso necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe. Casualmente, el diccionario nos dice que integridad es rectitud. Es rectitud. En otras palabras, quiere decir tener buen juicio, estar seguro de sí mismo y no dejarse manipular por lo que piensan la mayoría. Porque a veces, muchas personas, ¿cuántos políticos entran con buena intención, con buen deseo, con una visión extraordinaria? Pero cuando llegan, cuando entran, cuando están, cuando se sientan, cuando toman la posición, cuando son posesionados en un puesto, ¿qué sucede? Yo estaba escuchando en estos días la noticia de los políticos que suceden en nuestros países. Y hablo de mi país, Ecuador. Estaba un político diciendo, es que ellos tienen buenas intenciones, tienen buenos sueños, tienen buenas visiones, tienen buenos deseos de hacer cambiar su nación, cambiar su pueblo, pero cuando llegan allá son impuestos
por leyes, por regímenes, por reglas, que si haces esto, durarás 3 meses en el puesto. Si haces esto, durarás lo menos posible. Te echaremos, te sacaremos. Por eso necesitamos nosotros, hombres, personas, cristianos firmes, porque van a llegar momentos que nuestra prueba, nuestra integridad va a ser puesta a prueba. Por eso necesitamos estar en rectitud. Y mucha gente muchas veces nos quiere manipular o piensan o manipulan a otros. Y muchos caen, la mayoría caen en esa manipulación. Por eso es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando cristianos que estén rectos, que se mantengan firmes en ese camino de integridad. Y el punto 3, haz que prevalezca la integridad, porque integridad tiene muchos aspectos, tiene muchas áreas, tiene muchos sinónimos, muchos antónimos. Y es por eso que le decía que hay mucho que hablar sobre esto. Integridad también tiene que ver con honestidad, por encima de todo, por encima de cualquiera, por encima de papá, de mamá, por encima de amigos. La honestidad tiene que ser por encima de personas que probablemente yo me estoy beneficiando, por encima de todo. Probablemente yo recuerdo un día mi papá me dijo, mira, sal, llegó el cobrador a cobrar ciertas cosas que mi papá había sacado en ese día, y llegó la letra y él no tenía para pagar ese día, ese momento la letra, y me dijo, sal y dile que no estoy. Y yo tenía días, semanas o quizás meses de convertido, y para mí fue muy duro que él me tomara y me mandara a mí para decirle a este hombre que él no estaba. Y decir eso era deshonesto, porque no era la verdad, no estaba hablando en verdad. Y yo salí y fui y le dije, mire, dice mi papá que no está. Entonces mi papá se enojó, por supuesto, pero yo le dije, papá, yo le estoy diciendo algo que antes podía hacerlo. Amén, amén, amén. No sabemos el problema que ha tenido. Sí, Se le fue la luz o... gloria al Señor. Siempre pasa cuando algo está sucediendo. Sí, 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 Gloria al Señor. continúe. ¿Me entiende? Y recuerdo ese día recuerdo como que fuera hoy. Mi papá se enojó, se puso mal, pero yo había decidido como Josué, mi casa, yo estaba solo, era soltero. Yo dije, mi casa, yo decido servir al Señor. Dije, papá, lo siento, yo no puedo ser deshonesto, tengo que ser honesto, tengo que hablar con verdad. Y normalmente ese día para mí no fue un buen día, por supuesto, pero la integridad es honestidad por encima de todo. Honestidad es, aleluya, integridad es honestidad por encima de todo. Integridad. Cuando alguien quiere caminar en integridad, tiene que ser honesto por encima de todo. Tiene que ser honesto. Por eso, integridad es ser valiente y tener agallas para decir la verdad sin importar cuán difícil sea. Ser íntegro es ser sincero, aun cuando hacer trampas puede producirte mejores resultados. Wow. Aun cuando trampas, cuando cosas que no son correctas, aparentemente quieres alcanzar resultados buenos, aún, ¿sabe qué? Eso no es correcto. Necesitamos ser sinceros. Y puedo hablar de muchas cosas, aún en la vida cristiana, y no quiero tocar ese tema. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres de buen y mal carácter. Podemos ver uno de esos malos ejemplos, un hombre llamado Ananías. Él no fue íntegro, él no fue honesto, él no fue recto, él no fue íntegro, él no fue correcto, él no vivió con honestidad, él no vivió en integridad. Y miramos los resultados.
todos sabemos quizás, pero para saber si algunos no lo saben, quiero leerle Hechos 5 del 1 al 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Hay una buena lección para enseñar. Se quedó, dice la Biblia, se quedó con la parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Inclusive hay cristianos que ganan cierta cantidad de dinero y no son honestos con sus diezmos. No son. Si ganan 1,000, dan 80 euros. No están siendo honestos. Aún si son 100, dan 99 con 90 centavos, con 90 céntimos. No están siendo honestos. Pero son 10 céntimos, sí, pero la integridad tiene que ver con eso, con ser honesto, justo, recto. Y eso tiene que ver. Y mire lo que dice. Y el resto lo puso a la disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, usted sabe, Ananías cayó muerto. Qué tremendo historia. La integridad, la falta de sinceridad. Qué pena que la esposa tomó esa actitud, tomó esa decisión de aliarse, de unirse a alguien en esa condición. Por eso es algo tremendo. Por eso cuando llegó el tiempo para que los creyentes trajeran su ofrenda, Ananías se quedó con esa parte. La mayoría sabemos eso. Pero ¿sabe por qué? Quizás Dios quizás no nos mata ahora físicamente, pero sí hay cosas que siguen muriendo como resultado de la deshonestidad, tales como su relación con Dios, mi relación con Dios, tu compasión con otros, o quizás la habilidad de ministrar a otro o de servir a Dios. Por eso cuando alguien está perdiendo la integridad, poco a poco empieza a decaer su semblante, su espiritualidad, su forma de servir a Dios, su anhelo de servir a Dios, poco a poco, porque hay engaño, porque hay hipocresía, porque hay mentira en su corazón, porque hay falsedad en su espíritu. Por eso esto es tremendo. La integridad es algo tremendo, es tremendo. Y son pocos los que caminan por esa fila, por esa línea, por esa fila, por esa línea. Por eso, si alguien está dispuesto a mentir, seguramente hará cualquier cosa para tratar de cubrir la verdad. Pero encontramos un buen ejemplo de integridad en la vida del rey David. Aunque no era una cosa, quiero que entienda bien, ser perfecto es otra cosa, íntegro es otra cosa. Porque la Biblia dice, aunque no era perfecto David, el salmista Asafat escribió lo siguiente con respecto a las cualidades de David. Salmo 78, 72. Y David los pastoreó con corazón sincero, con manos expertas los pastoreó o los dirigió. Otra versión dice, David los pastorea con corazón íntegro, porque la palabra sincero es un sinónimo de integridad. Dice, con manos expertas los dirigió. Ahora, Asafat describe a David como un hombre con integridad, con un corazón de Dios. Él explicó que dirigió al pueblo de manera genuina, de manera honesta. Cuando sirves a Dios debes de manera honesta, de manera íntegra. No podemos servir porque no servimos a dioses paganos, servimos al Dios verdadero. Porque mire, porque cuando el íntegro, cuando comete errores, porque nadie es perfecto, el único perfecto es Cristo. Pero cuando
Cuando caminamos en integridad y nos esforzamos a caminar en integridad, podemos pedir disculpas, podemos disculparnos, podemos pedir perdón. Por eso la integridad no equivale a perfección, que no comete pecados. Una persona con integridad reconoce sus faltas, admite que se ha equivocado. Gloria al Señor. Mire, hermano, tenemos grandes ejemplos. Yo quiero dar libertad para las preguntas, pero es muy extenso. No podemos servir a Dios, no podemos amar a... La Biblia dice, no puedes servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás a otro. Por eso el espíritu, la persona de doble ánimo, son señales que no está caminando en integridad, que no está caminando siendo genuino con Dios, genuino con usted mismo, con la persona. Gloria al Señor. Vamos a dar paso para las preguntas. Amén. Amén, pastor. La verdad que está siendo de gran bendición esta enseñanza. La verdad es que muchas personas pueden llegar a ser honestas, pero íntegras no. Porque la honestidad se ve públicamente, ¿verdad? Podemos mostrar frutos de ser honesto. Las personas que nos gustan, que no nos gusta mentir o robar o hacer cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Pero realmente la integridad es en lo íntimo, en lo secreto. ¿Quién soy, verdad? En lo secreto. Es muy interesante esta enseñanza, muy bonita. Gracias, pastor, por esta poderosa enseñanza. La verdad que ha llenado mi corazón y seguramente el corazón de los hermanos que nos ven. Hay una anécdota cortita con respecto a la honestidad y a la integridad. Es de un hombre que dice que se encontró dinero, mucho dinero y estaba acompañado de su esposa, y que la esposa le dijo, pues mira, no lo devuelvas, mas él dijo, no, devolvámoslo. Cuando fue y lo devolvió, le querían premiar por haberlo devuelto y premiar esa honestidad. Más sin embargo, dice, no haga público porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. Entonces, realmente este hombre dio frutos de honestidad, más sin embargo, él no estaba siendo íntegro porque estaba faltando. Es la verdad, pastor, gracias por esta enseñanza. Ha sido de mucha bendición y como usted dice, hay preguntas que, mejor dicho, va a concluir, va a llenar muchas dudas de las personas que las hayan hecho, van a ser satisfechas gracias a la respuesta que usted dé. Pastor, vea, ¿puede darnos ejemplos de integridad en la palabra de Dios? De hombres, de personas. Ok. Mire, un poquito más para definir lo que es la integridad. La palabra, hay palabras griegas, palabras hebreas, pero una de ellas es la palabra griega, aletías o aletis, que se traduce, que significa veraz, que significa verdadero o la condición de ser verdad. O sea, eres genuino en todo momento, en todo tiempo, seas en la luz o seas en la oscuridad. Entonces, integridad tiene que ver con eso. Ahora, la Biblia yo tomé unos cuantos ejemplos de personas que fueron íntegras y muchas veces nosotros no hablamos de ellos, simplemente pues pasamos por alto. Pero también hay otra traducción, otra palabra hebrea que tiene que ver con integridad, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con fidelidad. Entonces, y según el diccionario Strong, la palabra fidelidad significa certeza, y tiene que ver también con rectitud, tiene que ver con lealtad y tiene que ver con justicia. Entonces, hay un montón de conceptos que nos dan a nosotros para nosotros poder captar la idea, para que nosotros podamos vivir de una manera mucho más genuina para Dios.
para agradar a Dios, porque no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a Dios. No agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Entonces, nosotros hay muchos, y voy a usar quizás personajes desconocidos en las escrituras para nosotros, no para la Biblia, pero para nosotros. Muchos de ellos no hablamos nosotros de Tíquico. Efesios capítulo 6, versos 21 y 22. La Biblia nos habla de Tíquico. Dice para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo haré saber a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora, la palabra fiel tiene que ver con íntegro. Pablo no llamaba fiel a cualquiera. Pablo estaba hablando, dice, este joven, este hermano, este ministro, este líder, este joven, este hermano de la iglesia llamado Tíquico, es un amado en el Señor y fiel, íntegro. Por eso le cuento mis problemas, por eso le cuento mis adversidades, por eso tengo confianza en él, porque es íntegro, es honesto, es fiel, es cabal. Entonces podemos hablar de Tíquico, podemos hablar. ¿Quién no quisiera tener en la iglesia un Tíquico? ¿Quién no quisiera tener? Luego tenemos a Timoteo, la mayoría conocemos a Timoteo. Tenemos a Epafras, un hombre llamado que el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Otro hombre. La palabra fiel tiene que ver con integridad, tiene que ver con honestidad, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con alguien que camina honestamente, fiel en integridad con él. No había, Pablo tiene un montón de personas a su lado, aunque algunos le abandonaron, pero sin embargo la palabra de Dios revela sobre ellos. Onésimo, otro varón, otro hermano, que no hablamos de estas personas, no hablamos de ellos. Hablamos de Moisés, y Moisés, la Biblia habla que era un hombre fiel en toda su casa. Hablamos de Abraham, un hombre fiel, y todos conocemos y todos hablamos de él. Pero ¿qué de Onésimo? ¿Qué de Epafras? ¿Qué de Tíquico? ¿Quiénes son ellos? Los conocemos cuando la Biblia nos muestra cosas importantes que nos enseñan las conductas de estas personas. Y muchos de ellos fueron esclavos, muchos de ellos fueron personas que en otro tiempo nadie podía dar un centavo por ellos, pero ellos fueron capaces de cambiar la historia. Cambiaron su naturaleza vieja y adquirieron la naturaleza nueva. Entonces, por eso, ¿quién fue Noé? Wow, la Biblia nos habla de Noé, un hombre que caminó íntegro. La Biblia nos habla de Job. Mire lo que dice la Biblia, Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. El hombre era intachable, era íntegro, recto, temeroso, apartado del mal. Por eso el Señor le dijo al diablo, este lo conozco yo, este yo lo veo en la luz y lo veo en la oscuridad. No hay nadie como él. Es íntegro, es íntegro. Porque Noé fue escogido por la generación para salvar a la humanidad en ese entonces. Aleluya. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro entre sus contemporáneos. Noé siempre caminaba o andaba con Dios. ¿Ah? La Biblia dice, Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurados aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es lo que busca el Señor. El Señor no busca, vuelvo a repetir, que nosotros podamos impresionar con palabras léxicas, hermosas y apariencia, perfumes. A eso Dios no le impresiona. A Dios le impresiona la integridad. Amén, amén, amén.
Gloria a Jesús. También podemos hablar, podría ser que José, el joven José. También es José. Hay muchos, vuelvo a repetir, yo no tomé a todos ellos porque siempre hablamos de ellos. Siempre hablamos de ellos y sabemos que Josué despliega muchas cualidades impresionantes, pero tomé estos nombres porque no hablamos de ellos. No usamos sus nombres para ver lo relevante y no están puestos en la Biblia de a por gusto, sino porque eran hombres que sobresalieron. Amén, amén. Pastor, y aparte de Ananías y Zafira que usted mencionó como ejemplos de falta de integridad, ¿tendremos algunos otros en la Biblia? ¿Algunos otros ejemplos? No le entendí, hermana, perdóneme. Acerca de personas faltos de integridad, ejemplos en la Biblia. Hubieron muchos hombres que fueron faltos de integridad. Miramos ahí a Manasés, un muchacho. Miramos al que hemos hablado hace un momento, Ananías, a Zafira. Miramos a Judas, miramos a otros hombres que Dios le dio el privilegio de caminar con Pablo. Realmente fueron personas que no hicieron lo recto. La Biblia habla de muchos reyes que no fueron íntegros delante de Dios. Empezaron bien, pero terminaron mal. Entonces, y muchos de ustedes conocen los nombres de ellos y Ezequías empezó bien, luego terminó mal, otros empezaron mal y luego terminaron bien porque reconocieron y se volvieron al Señor. Entonces, muchas personas, muchos personajes bíblicos encontramos para definir la deshonestidad o la falta de integridad de muchos en la palabra de Dios. Amén. Es que lo que usted dice, ¿verdad? Hay bastantes ejemplos y aquí nos pasaríamos mucho tiempo hablando de todos ellos. Pastor, hablando de integridad en su nivel de pastor, ¿usted ve saludable que un pastor de otra congregación llame o se reúna con miembros de otra iglesia sin estar presente el pastor de esos creyentes? La verdad es que yo, en mi punto de vista, no es correcto. No es correcto porque, número uno, la mayoría de nosotros como pastores y ministros conocemos lo que es la ética ministerial y no es ético y es deshonesto que nosotros actuemos o caminemos en esa forma de vida. No es correcto, no lo creo, no lo miro, no me parece. Necesitamos respetarnos, necesitamos ser. Eso es falta de honestidad, en otras palabras, eso no es ser honesto. Yo nunca lo haría. ¿Cómo se llama? Nunca lo haría con un compañero de esa manera, nunca. Y la verdad es que no es correcto. No, yo no, personalmente no lo veo, no lo miro, no lo creo, porque no es correcto. La verdad que no es correcto. Amén. Entonces ya dejaría de ser una persona íntegra. La falta de honestidad, porque ser íntegro tiene que ver con honestidad. O sea, es como alguien que a veces las personas, yo he viajado a muchas iglesias, he tenido el privilegio de ir, pero inclusive yo hay muchos hermanos que a veces, porque creen que cuando un predicador llega a la iglesia, piensan que a veces, y es por eso que muchos se acercan, porque piensan que el pastor que llegó, lo consideran incluso a veces hasta mejor que su pastor, y eso no es correcto, y eso no es una realidad, es una mentira, porque probablemente la misma enseñanza que dio su pastor la predicó el pastor que llegó, pero el asunto como viene por la boca de otro, se escucha mejor.
Entonces, como por la boca del pastor no le parece bien. Entonces, eso me parece falta de honestidad. Yo lo he hecho en algunas partes que yo he ido. Yo he ido y yo me he presentado. Pastor, quiero hablar con usted, sí, pero ¿qué necesita hablar conmigo? Bueno, esto, mire, la verdad es que quien mejor le puede ayudar a usted es su pastor. Yo le puedo ayudar, quizás sí, quizás no, pero no es mi trabajo que yo a usted le dé una opinión a algo que yo, porque usted no es mi oveja. Yo no soy su pastor. Su pastor le conoce a usted. Su pastor sabe quién es usted. Así que es mejor que usted. No, pastor, pero no, yo le podría dar mi opinión, pero le puedo ayudar o también le puedo hacer daño, porque mi opinión puede ser contraria a lo que su pastor le está diciendo y me puedo equivocar también yo. Entonces no quiero hacer algo que no me parece correcto y me parece a mí deshonesto eso. Me parece deshonesto, me parece que no es correcto que nosotros actuemos de esa manera como ministros. Amén, amén, porque entonces se supone que cada pastor, bueno, es lo que hemos ido viendo a través de la Biblia, ¿verdad? Que el pastor es el que cuida a determinado rebaño, entonces él se estaría metiendo con el rebaño ajeno, ¿no? Yo lo evalúo de esta manera. Es como yo quererme meter en un hogar y decirle a ese padre y a esa madre, decirle, mire, usted tiene que hacer esto en esta casa cuando yo no tengo el derecho de hacerlo. Entonces, no. Entonces es lo mismo. Yo lo miro así. Si yo como pastor voy a una iglesia y yo he visto inclusive se sientan a conversar y a hablar y de esto, y no me parece honesto, no me parece honesto. O si yo me siento a hablar, voy a hablar con su pastor al lado. Bueno, hablemos. ¿Qué es lo que usted quiere hablar? Lo escuchamos, aquí está su pastor, y entonces si él puede decir algo o yo puedo decir algo, pues de todas maneras lo que prevalece no es lo que yo digo, es lo que dice su pastor. Amén. Gracias, pastor, por esa respuesta. Pastor, ¿usted cree que es falta de integridad cuando tomamos mensajes de internet ya hechos y los copio y lo predico en la iglesia local? Bueno, yo personalmente pienso que hay veces hay informaciones que son buenas y informaciones que son malas, pero si yo voy al púlpito como pastor y digo que Dios me lo dio, eso es otra cosa, ¿me entiende? Eso es otra cosa, eso es otra forma de ver las cosas. Para mí eso es falta de integridad, pero si alguien puede rescatar una información, un comentario de algo que le es provechoso, no me parece algo deshonesto. Pero si yo voy tratando de decir, es que Dios me dio esto y Dios no se lo dio, usted lo copió, entonces eso es otra cosa, eso es falta de honestidad y yo pienso que eso no es correcto. Amén, amén. Pastor, ¿qué pasa en el carácter de un líder que es inconstante en su fidelidad económica, tanto en ofrendas y diezmos? Es lo que tiene que ver igualmente una persona que va perdiendo la integridad, va perdiendo la honestidad, va perdiendo la fidelidad en su vida. Paso a paso va decayendo, paso a paso va desfalleciendo. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, el hombre inconstante, es alguien que no es firme en sus caminos, alguien que no permanece fiel en sus caminos. Entonces, tarde o temprano, va a derrumbarse, va a irse, va a ir como si va a caer su casa espiritual y no es correcto. Un cristiano debe ser honesto, debe ser fiel. A pesar, hoy en día vivimos etapas difíciles donde probablemente muchos están dejando de ser fieles a Dios, no están diezmando, no están ofrendando, porque están buscando una excusa de lo que ya no querían hacer, lo están haciendo ahora. Pero eso es falta de integridad, falta de honestidad, porque yo debo ser fiel en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Y tendremos el ejemplo que Jacob sembró en tiempo de escasez
y en el tiempo de escasez Dios lo bendijo al 100 por 1. Entonces tenemos ejemplos que no solamente en el tiempo bueno, en el tiempo malo se tiene que ser fiel, hay que ser fiel en todo tiempo. Es por eso miramos a Job siendo íntegro en todo tiempo. Cuando él dijo a la mujer, le dijo, pero tú aún retienes tu integridad, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no maldices a tu Dios? Por qué no sales de eso? Pero él dijo, no, 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 es que no podemos ser fieles, íntegros cuando hay todo, no podemos ser fieles cuando tenemos abundancia. ¿Acaso vamos a dejar de ser fieles ahora que estamos pasando una prueba, una adversidad, una crisis, una pandemia? No, también hay que ser fiel en la abundancia y en la escasez. Amén. Es como que en ese momento, ¿verdad? De que falla en la fidelidad de tanto de diezmar como de ofrendar, es como que de pronto está descuidando su vida espiritual y esto afecta a lo que es ser íntegro, ser honesto, pastor. Todo es un conjunto, todo es una mezcla de muchas cosas ahí. Por eso la integridad tiene que ver un conjunto de cualidades, tiene que ver un conjunto de rasgos, de capacidades, de virtudes, que si falla la una, entonces va a decaer la otra. Usted no puede construir una casa, un edificio que necesita 10 columnas, no puede ponerle 8 porque se va a caer, no va a aguantar. Es lo mismo en la vida espiritual. Uno no puede ser fiel solamente en lo que le conviene o en lo que cree hacerlo fiel nada más. No, tengo que ser fiel, esforzarme a ser fiel en todas las áreas. Por eso la Biblia dice, sé fiel en todo, sé fiel en todo, sé íntegro en todo. Entonces no podemos ser fiel solamente en los que nos conviene o en los que nos parece. No, tenemos que ser fiel íntegros en todo. Amén. Esto ya yo creo también va en cuestión como de convicción. O sea, si tú tienes bien claro lo que está haciendo, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, eh, si lo tienes bien claro, no debería por qué afectarte ahora si no tienes claro que cuando no diezmas ni ofrendas estás robando. Esa ya habría que trabajar un poco más en cuestión de pulir esa parte de rodearte de la palabra de Dios, de llenarte, de buscar ayuda, porque lamentablemente muchas familias padecemos es por eso, por fallar en la parte de esta que tan importante en la palabra de Dios, ¿verdad? De decir, eh, poner primero otras cosas antes que lo que Dios me dice que haga. Entonces, si hay un pensamiento de no diezmar, un pensamiento de no ofrendar, eh, yo creo que debemos de detectar eso rápido y llenarnos de la palabra de Dios, buscar información, atacar ese pensamiento con oración y llenar nuestra mente de fe o como buscar una estrategia para salir de ese estado. Por eso los versículos que hemos leído del apóstol Pablo a los Éfesos les está recordando la forma de vida pasada y la forma de vida nueva. Entonces les está diciendo cómo ellos sin Cristo estaban viviendo de una manera incorrecta, inmoral, sin temor a Dios, y así viven los paganos, dice la Biblia. Pero ahora también les da el lado no solamente negativo, sino también el lado positivo. Le dice, pero ahora que nosotros hemos sido hechos cercanos a Cristo, entonces nosotros tenemos promesas, tenemos pactos nuevos, tenemos una vida a la cual nosotros necesitamos despojar la naturaleza antigua para vestirnos de la naturaleza nueva. Entonces es por eso que nosotros necesitamos esforzarnos. Si vemos que la lámpara se está apagando en una área, en un lugar, necesitamos trabajar en esa área hasta volver a encender esa lámpara que se está apagando. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza. La verdad que está siendo de mucha bendición. Pastor, ¿cómo puedo crecer en ser más íntegro? Bueno,
Hay muchas maneras de poder de caminar en integridad. Número uno, decida ser íntegro. Eso es lo primero. Por eso hablamos, quite el yo. Quite el yo. Cuando usted quita el yo, es lo primero que usted va a hacer. O sea, en otras palabras, usted decidió, usted está decidido como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo tomamos una decisión. O sea, cuando uno toma una decisión, lo primero que tiene que hacer es tomar esa decisión, caminar. Número dos, caminar con personas que tengan esa misma cualidad, ese mismo espíritu. Porque el que se junta con lobos, aullar aprende. El que camina con sabios, sabio será. Alguien dijo, hijo de tigre pintado nace. Entonces, si uno camina con gente que es deshonesta, no es íntegra, ese espíritu, esa forma de vida también va a pegársenos en nosotros. Eso es el número dos, que nosotros llamamos, camine con gente de integridad, apártese de gente que no es honesta, ¿me entiende? Número tres, necesita arreglar su relación con Dios. Arregle su relación con Dios, y cuando arregle su relación con Dios, usted va a sentir una fuerza que lo va a ayudar, porque no somos nosotros los que producimos el fruto. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Entonces él dijo, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Entonces, sin él nosotros no producimos nada. No hacemos nada. Producimos y hacemos lo que hacemos por la misericordia, porque es Dios quien nos da esa habilidad, esa fortaleza para realizar y agradar a Dios de alguna manera. Amén, amén. Gracias, pastor. Entra otra pregunta. Pastor, usted habló de Ananías y Zafira. Tengo una pregunta. ¿Debo dar diezmos de las pagas dobles? Por supuesto que sí. La Biblia dice todo lo que entrare, todo lo que ganare, todo lo que el Señor me bendijera, tiene que ser todo. Todo. Yo he trabajado, yo antes no era pastor, antes yo era como usted. Yo trabajaba en Madrid, trabajaba en Acciona, trabajaba pintando, trabajé en una de las grandes empresas, Acciona, que es el jefe Florentino Pérez. Yo trabajé algunos años, yo ganaba medias pagas, 3 pagas, 4 pagas. Yo trabajé en panadería, que dan 3, 4 pagas al año. Yo les he dado. Yo lo digo porque lo he hecho. Si no lo hubiera hecho, no se lo dijera, ni le aconsejaría, ni estuviera tomando el tiempo para decirle. Pero lo he hecho. Yo lo hago. Amén. Es de las ganancias, ¿verdad? Los diezmos de las ganancias. O sea, es de lo que yo adquiero. O sea, puede ser el sueldo, o sea, por mi trabajo, pero puede ser de lo que yo recibo. Hay personas que a lo mejor no cobran un sueldo, cobran el subsidio, por decir. Incluso yo, como decía usted habla por su ejemplo. Por ejemplo, yo también diezmo cuando a mí me bendicen, me dan algo. Entonces digo, yo esto lo diezmo, o a lo mejor encuentro algo tirado en el suelo, también lo diezmo, las ganancias, lo que venga, a lo que como Dios me bendice a mí, entonces de ahí yo doy para el Señor el 10%. Así es, eso es lo que se debe hacer. Eso es parte de mi honestidad, parte de mi integridad. Dios está mirando, Dios está observando. Y la verdad es que Dios bendice a las personas honestas y íntegras, no solamente en la área personal, en la área financiera también, porque Dios nos llamó que nosotros podemos dar en muchas áreas, podemos ser de bendición en muchas áreas, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dar a Dios, todo tiene que ver para la oración, y tiene que ver con parte de mi integridad, de mi honestidad, de mi fidelidad hacia Dios. Amén. Pastor, ahora viene la última pregunta. ¿Una persona que dice ser íntegra andará en chismes, difamando al prójimo y en murmuraciones? Bíblicamente no.
bíblicamente no, porque tiene que ver con una persona honesta, una persona íntegra, no anda en ese tipo de vida, no anda su corazón dividido, no anda su espíritu en ese estilo de vida, no. Un cristiano no está en ese tipo de vida. No camina así, no. Entonces, no camina, no puede estar. Una persona íntegra no está en esa condición. Por eso dice Proverbios 11:13, dice, la persona íntegra moral se comporta de la misma manera a solas que en público. No es de doble ánimo en sus pensamientos o palabras, ni actúa en forma contradictoria. Tiene que ver con hipocresía. Una persona que anda en chisme es una persona hipócrita, porque a usted le saluda y a usted le dice buenas tardes y frente a usted lo pone lo corona como rey, pero por detrás anda chismeando, anda hablando mal todo lo que mira. Por eso dice, el que anda en chisme descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel, el espíritu íntegro, tiene que ver con eso. Entonces, no puede andar en eso. Un cristiano chismoso no anda en ese tipo de vida. No, no puede. Mateo 23:28 dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Uno no puede ser así, no debe ser así. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta respuesta. La verdad que ha sido de gran bendición esta enseñanza. Es muy importante el ser íntegro, es un requisito, ¿verdad? Que necesitamos tener todos. Es algo realmente que Dios lo pide para nosotros. Son parte de los frutos de un cristiano, ¿verdad? Como los frutos del Espíritu. Es algo que necesitamos tener en nuestra vida para poder ser aptos para entrar al reino de los cielos. Gracias, pastor, por su enseñanza. Pastor, usted es uno de los invitados para la actividad que va a haber, la conferencia Los Últimos Tiempos, en el cual usted está invitado para predicarnos. ¿Usted podría animar a nuestros oyentes en esta hora para que no se la pierdan? Amén. Muy bien, hermanos, y queremos extenderle una invitación para el evento, la conferencia que tenemos, los últimos tiempos. Yo estoy seguro que lo que usted va a recibir en ese día del 7 al 12 de diciembre va a marcar un antes y un después. Estoy seguro que palabra de Dios le va a llegar a su alma, a su vida, a su familia. Invite a alguien, acérquese con alguien ese día a su casa, invite a alguien a su casa para que escuche ese poderoso evento. Estoy convencido que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar y están invitados todos. Comparte el link, haga saber a los que más pueda y conéctese. Están todos invitados. Le aseguro que Dios nos va a bendecir de alguna manera y usted va a salir bendecido. Y los invitamos a todos los que quieran estar sin problemas. Así que le estaremos enviando el link, estaremos dando publicidad para que usted sepa. Así que le aseguro, hay muchos temas muy poderosos. Uno de ellos, un tema de ellos que voy a decirlo, es la forma de vida de los hombres en los últimos tiempos. Entonces, el carácter de los hombres en un último tiempo, la forma de vida, cómo vivimos en los últimos tiempos. Le aseguro que Dios le va a bendecir a usted, Dios le va a ayudar, Dios le va a traer una palabra poderosa a su vida. Hay grandes hombres que van a predicar, que Dios los usa poderosamente y los esperamos. Un abrazo a todos. Amén. Esperamos que para ese entonces ya no hayan restricciones perimetrales y que la mayoría podamos venir los que somos de aquí de Barcelona, ¿verdad? Entonces, siempre será con límite de aforo, así que tienen que apuntarse, tenemos que estar pendientes de lo que las noticias digan y tal para
para poder estar pendientes de lo que se haga, ¿verdad? Vamos a saludar a unos cuantos hermanos que siempre están con nosotros en el pan nuestro de cada día. Vamos a saludar a Gabriel, Adela, Janet, Amparito, Paula, Rita, Fidelia, Diego, Ruth, María López, Glenny Ortiz, María Saman, Saray, Aida, Susana, Elena, Margarita, Evelyn, Reina, Liliana, Carmen, Matilde, Lucas, Vitalia, Harkin, Valeriano, Aida, Janet, Pilar, Javier, Cóndor Herido, Carlota, Edison, Narcisa, Yarlenis, Judith, Bernarda, Raquel, Jonathan, Sara, Irving, Yadira, Luz, Sara Jurado, Diana, Alvin, Odrix, Miguel, Daniel, Marta, Sara Juárez, Elena Martínez. Gracias por estar con nosotros. También a Mari saludamos desde la iglesia en Martorell y mandamos un cordial saludo de nuestros pastores Edilberto Mendoza y hermana Gisela Valladares. Y pastor, pues ya sin más, ya hemos terminado, para que usted cierre este poderoso programa con una poderosa oración. Amén, amén, hermana. Muy bien. Señor Jesucristo, te agradecemos por este momento, por tu preciosa palabra, por la enseñanza, por los hermanos, por todos aquellos que están conectados. Señor Jesús, tu palabra nunca retorna vacía. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor Jesucristo, gracias. Bendice el programa toda esta semana. Usa a los hermanos, a los pastores, a los predicadores, a los maestros que están enseñando tu preciosa palabra. Ayúdanos, Dios. Danos la fuerza, danos la habilidad, danos el poder, la potencia para poder nosotros caminar en ese precioso camino, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra dice que tú caminarás con los íntegros de corazón. Y yo te pido tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, hermanos, les agradecemos. Recuerden, esta es una serie que se está viendo. El tema es el carácter cristiano. No se lo pierdan. Y gracias por haber estado en este día. Quedamos despedidos. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te